En este módulo vamos a tratar el capítulo 2 del libro de Smith, y en este capítulo se discute el término de barreras de volumen. Las barreras de volumen nos dicen básicamente cuáles son los límites que determinan si un cambio en los precios es beneficioso o no. En otras palabras, si yo aumento los precios en mi empresa, yo voy a ver una disminución de la cantidad demandada. Si la disminución en la cantidad demandada es muy grande, es decir, si ese número es muy negativo, ese cambio en los precios, ese aumento en los precios va a ser poco beneficioso para mi empresa. De la misma forma, si yo bajo los precios, yo voy a esperar ver un aumento en la cantidad demandada. Si ese aumento es muy bajo, no aumenta la cantidad demandada mucho, yo voy a encontrar que mi disminución de precios no fue beneficiosa. Por lo tanto, la barrera de volumen me dice el monto por encima del cual tiene que aumentar la cantidad en términos como respuesta a un cambio en los precios. Y obviamente depende de si uno se está viendo en negativo o en positivo, pero por ejemplo, si el precio aumenta y la cantidad disminuye, la caída en la cantidad no puede ser muy grande. Por lo tanto, es el límite por debajo del cual ya no se hace beneficioso ese aumento en los precios. Porque si la cantidad cae en un número muy grande, negativo, ya el aumento en los precios no es beneficioso. Por otra parte, si yo disminuyo los precios, la barrera de volumen me dice un monto por encima del cual ya no se hace beneficioso esa caída. Si yo bajo los precios, por ejemplo, la barrera de volumen me dice el monto por encima del cual tiene que estar el aumento en la cantidad para que sea beneficioso. Es decir, si el aumento en la cantidad es muy bajo, muy cercano a cero, ya no se hace beneficioso para mi empresa el dar descuentos, el rebajar el precio. Se va a entender mejor ahorita en la fórmula, digamos, ¿no? Entonces, cuando sube el precio, la barrera de volumen es lo máximo que puede caer la cantidad demandada para que la subida de precio sea beneficiosa. Como la caída de la cantidad demandada es un número negativo, ese número, la barrera de volumen me dice el número por debajo del cual no debe caer la demanda. O sea, el cambio porcentual en la demanda no debe ser superior o no debe ser más negativo que ese monto límite que yo estoy fijando con la barrera de volumen. Y cuando yo estoy bajando el precio, la barrera de volumen me dice el monto mínimo que debe subir la cantidad demandada en términos porcentuales para que sea beneficioso esa caída del precio. Vamos a poner un ejemplo de qué estamos hablando, ¿no? Una empresa vende 50.000 unidades a un precio de 50, sus costos variables son de 30 y su costo fijo es de 600.000. Por lo tanto, sus beneficios son 50.000 por 50 menos 50.000 por 30 menos 600.000 da 400.000. Eso lo pueden calcular ustedes. Supongamos que la empresa sube el precio en un 5% y eso hace caer la demanda en un 3%. En este caso, la demanda no está cayendo mucho. Los nuevos datos serían Q igual 48.500 y P igual 52,5. Y si yo reestimo los beneficios con estos datos, manteniendo igual el costo fijo y el costo variable, los beneficios terminan siendo $491.250. Por lo tanto, fue una buena movida subir los precios porque están aumentando los beneficios. Supongamos que en vez de caer 3%, la cantidad demandada cae un 10%. En ese caso, mis nuevas cifras son $52,5 el precio y 45.000 las cantidades. Y los beneficios en ese caso serían 52,5 por 45 menos 30 por 45.000 menos $600.000. Y eso da 412.500. Sigue siendo beneficiosa la subida de los precios porque, como vemos, los beneficios han aumentado de 400.000 a 412.500. Por último, supongamos que la cantidad demandada cae en un 20%. Entonces, en ese caso, la nueva Q sería 40.000, porque 80% de 50.000 que tenía antes es 40.000. El precio sigue siendo $52,5, porque el precio está subiendo 5%. Pero ahora los beneficios serían 52,5 por 40.000 menos 30 por 40.000 menos 600.000. Tengo beneficios de $300.000. Por lo tanto, comparado con el caso base, los beneficios han disminuido y en ese caso no vale la pena subir los precios en ese escenario. Por lo tanto, el determinar si una subida de precios es o no beneficiosa depende de qué tanto cae la cantidad demandada. Si cae mucho, ya se hace poco beneficioso.
¿Cómo calculo yo ese límite? ¿Cómo yo calculo ese borde, esa barrera por encima de las cuales ya no se hace beneficioso el cambio en los precios? Bueno, si yo primero establezco las funciones de beneficio, ¿no? El beneficio inicial es Q sub I por P sub I menos B. Asumimos que el costo variable es fijo, menos el costo fijo. El costo variable unitario, perdón, no cambia entre un escenario y otro. Y el costo fijo tampoco cambia. Los beneficios futuros serían la nueva cantidad por el nuevo precio menos B menos F. Para que el cambio en los precios sea beneficioso, tiene que darse que el beneficio futuro sea mayor o igual al beneficio actual. Y la condición para que eso se dé es esta. La derivación de esta fórmula se las mandé vía Edmodo, la tienen en su foro de discusión, es una derivación algebraica. La condición tiene que ser que la variación porcentual en la cantidad que definimos como cantidad futura menos cantidad inicial dividida por la cantidad inicial debe ser mayor o igual que el negativo de la variación porcentual en el precio dividido. La variación porcentual en el precio es precio futuro menos precio actual sobre precio actual, dividido por el contribution margin actual. El contribution margin actual es precio menos costo variable unitario sobre precio actual. Entonces, pensemos un poquito cómo es este término. Si la variación en el precio es negativa, ¿ya? Entonces supongamos que estamos disminuyendo el precio en un 5%, por poner un ejemplo. El numerador va a ser positivo y el denominador generalmente va a ser positivo también. Por lo tanto, la cantidad que aumenta la cantidad, es decir, como está bajando el precio, la variación porcentual en la cantidad tiene que ser mayor o igual a ese número que me da este ratio, esta fracción. Como está bajando el precio en ese caso, la cantidad está aumentando, pero ese aumento tiene que ser mayor o igual a este límite que yo estoy fijando aquí. Por otra parte, si yo estoy aumentando el precio, este número va a ser negativo y este número, el denominador, va a ser positivo. Por lo tanto, este ratio, esta fracción va a ser negativa. La variación porcentual en la cantidad no debe superar, en términos de valor absoluto, no debe superar esa fracción. Es decir, tiene que ser mayor o igual a ese número negativo. Tiene que ser un número mayor o igual a un número negativo. Vamos a verlo en términos del gráfico. Aquí tenemos un gráfico en el cual yo tengo un precio inicial aquí y tengo un precio final que es menor al precio inicial. Y eso está causando que la cantidad aumente. Entonces, si vemos los beneficios, ¿verdad? Esta línea rayada es el costo variable. Los beneficios, supongamos que hay costo fijo cero en este caso. Los beneficios en este caso son la suma de el beneficio inicial es la suma de este cuadrado azul y este rectángulo blanco. El rectángulo azul y el rectángulo blanco. En el caso final, cuando yo disminuyo los precios, aumentan las cantidades, el beneficio pasa a ser el rectángulo blanco y el rectángulo rojo. Por lo tanto, para que sea beneficioso disminuir el precio, el rectángulo rojo tiene que ser mayor en área al rectángulo azul. Es decir, el beneficio futuro tiene que ser mayor al el área azul, el área roja tiene que ser mayor o igual al área azul. ¿Qué es el área roja? El área roja es PF menos B por QF menos QI. ¿Ya? PF menos B por QF menos QI, porque es el área del rectángulo rojo. PF menos B, porque esta línea rayada sabemos que es B, por QF menos QI. Tiene que ser mayor o igual al área azul. El área azul es PI menos PF por QI. ¿Ya? Y eso me da una condición, que en la variación porcentual de las cantidades tiene que ser mayor o igual a PI menos PF sobre PF menos B. Y en el fondo, este ratio no es simplemente una manera diferente de expresar esto mismo. Es una manera diferente de expresar esto mismo. En el fondo es lo mismo, porque algebraicamente se puede determinar que este lado derecho de esta inecuación es simplemente igual a este lado derecho de esta inecuación. ¿Ya? Supongamos entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que una empresa tiene un margen del 100% por encima del costo variable. En ese caso, el margen de contribución CM, que aquí definimos como PI menos B sobre PI, sería 50%. ¿Por qué? Porque si el precio es un 100% por encima del costo variable, quiere decir que el precio es el doble del costo variable. Por lo tanto, PI menos B sobre PI es 50%, porque
el 100% en este caso está calculado como un porcentaje del costo variable, pero como porcentaje del precio inicial, como el precio inicial es el doble del costo variable, estamos hablando de que es la mitad, o sea, el beneficio entre la diferencia entre precio y costo variable es la mitad del precio, ¿ya? Y se estudia un descuento del 20% en los precios. Bueno, ¿cuál sería la barrera de volumen que justificaría una medida como esta? Insertamos los números. El delta, aquí está la fórmula para recordarnos, ¿verdad? El cambio porcentual en el precio es de menos 20, el CM es 50. ¿verdad? Entonces lo metemos en la fórmula, sería menos 20 sobre 50 más menos 20. Esto nos da 20 sobre 30 y eso nos da 67,7%. Entonces, por lo tanto, la barrera de volumen tiene que ser mayor o igual a 67,7%. Es decir, la cantidad que se vende tiene que aumentar por lo menos en un 67,7%. Habría que preguntarse entonces si es realista esperar que con un descuento de 20% de los precios aumente la cantidad demandada en 67%, que es una cifra bastante alta. En este caso yo pienso que podría esperarse que no sería beneficioso descontar 20% en precios porque la barrera de volumen es bastante alta, es 67,7%. Si por ejemplo estuviésemos hablando de un incremento de precios del 20%, tendríamos que sustituir aquí la fórmula y sería 20 sobre 50 más 20, es decir, sería 20 sobre 70. La cantidad demandada tendría que caer por lo menos en un 29% en valor absoluto, ¿ya? Por lo tanto, la caída de la cantidad demandada la cantidad demandada tendría que caer máximo un 29% en valor absoluto. Aquí está malo el slide. Por lo tanto, la caída en la cantidad demandada tendría que ser máximo un 29% en valor absoluto. Es decir, la variación porcentual en Q tendría que ser mayor o igual a ese 29%. Es decir, una caída menor al 29%. Sabemos que la elasticidad es variación porcentual de Q sobre variación porcentual de P. Por lo tanto, el monto en el cual varía porcentualmente Q viene dado por la elasticidad multiplicada por la variación porcentual del precio. Por lo tanto, cuando aquí analizamos cuál es la barrera de volumen y estamos analizando por ejemplo, un cambio en los precios porcentuales y queremos saber cuál va a ser el probable cambio en cantidades, eso va a depender del cambio porcentual en los precios y de la elasticidad de la demanda, ¿ya? Entonces, el saber la elasticidad de la demanda nos va a ayudar a establecer si el cambio esperado en el volumen que estamos pronosticando es o no superior a esta barrera de volumen. En los casos en los que los mercados sean elásticos, por ejemplo, vamos a ver que la variación en Q va a ser bastante alta, ¿ya? Entonces, eso va a ser, por ejemplo, va a ser muy bueno para una disminución en los precios, porque sabemos que cuando disminuyen los precios, aquí de acuerdo con esta fórmula, ¿ya? Cuando disminuyen los precios, las barreras son altas, es decir, el aumento en la cantidad porcentual tiene que ser bastante alto. Por lo tanto, si es muy elástico, probablemente sí se dé que la variación porcentual de Q sea bastante alta. Entonces va a ser beneficioso. Y cuando el mercado es inelástico, la variación porcentual de Q va a ser poca. Y eso favorece las situaciones en las cuales, por ejemplo, yo estoy tratando de incrementos de precios. Entonces, si yo tengo un incremento de los precios, yo quiero que mi cantidad no caiga mucho, ¿verdad? Porque si yo aumento los precios, la cantidad va a caer, pero yo no quiero que caiga mucho para que sea beneficioso. Entonces, cuando la demanda es bastante inelástica, yo voy a tender a pensar que es beneficioso para la empresa subir los precios en ciertas situaciones. La tabla 2,5 del capítulo presenta una serie de elasticidades, de cuántas son las elasticidades en el mundo real, digamos. Y ahí hacen la distinción entre elasticidades de la marca y de la industria. Las elasticidades de la marca asumen que solamente varían los precios de las marcas y por lo tanto refleja un poco la sustitución entre esa marca y otras marcas dentro de ese mismo mercado. Y los valores son entre menos 1,25 y menos 4 generalmente para diferentes rubros, para diferentes industrias. Cuando es la elasticidad de la industria, las elasticidades tienden a ser más cercanas a cero. Entonces en ese caso están entre menos 0,2 y menos 1,7, en parte porque las industrias en sí tienen menos sustitutos generalmente que marcas dentro de una misma industria. Entonces, fíjense una cosa interesante, que es que el análisis de barrera de volumen asume que estamos hablando de elasticidades de la marca, básicamente, porque asume que los rivales no cambian sus precios. Habría que determinar, cuando uno está viendo el análisis de barrera de volumen,
y es una de las críticas que se le hace a esta metodología, habría que analizar cuál es la respuesta de los rivales ante las bajadas de precio, las subidas de precio que la empresa decide realizar, llevar a cabo. Bueno, aparte del análisis de barrera de volumen, está el análisis económico del precio óptimo, ¿no? Y nosotros como economistas sabemos que si uno tiene una función de demanda y tiene una función de costos, uno puede calcular el precio óptimo al cual la empresa debe vender. Esta derivación también se las mandé en el modo, y la fórmula del precio óptimo para este caso, en el cual una función de demanda tiene función de elasticidad de demanda fija, es V por elasticidad sobre 1 más E elasticidad. Entonces, en este caso, esta sería la fórmula que habría que explicar. Y lo último del capítulo de Smith es un análisis de la barrera de volumen cuando cambian tanto los precios como los costos, y en ese caso no tienen que aprendérselo, esa parte olvídenla, no vamos a evaluarla, ¿ya? Entonces, ¿qué ejercicios van a poder hacer después de esta explicación? Ejercicios de barrera de volumen, ejercicios de cambios de precio utilizando estimaciones de elasticidades y cálculo de precios óptimos utilizando la elasticidad. Son las tres partes del capítulo que yo voy a esperar que ustedes sepan realizar bien. Entonces, luego de ver este video, ¿qué deben hacer? Bueno, tomar notas mientras lo ven, quizás verlo varias veces, leer el capítulo 2 del Smith, asistir a la ayudantía donde vamos a hacer ejercicios sobre esto, hacer los ejercicios del capítulo 2 y hacer ejercicios de pruebas anteriores. Muy buena suerte.